Ya hablamos de cómo la cocaína empezó a ser regulada en muchos estados dentro de Estados Unidos a principios de los 1900 por racismo y por los movimientos progresistas. También vimos cómo Estados Unidos lideró la regulación mundial del opio en 1912 únicamente para proteger sus intereses económicos en China, lo cual terminó también restringiendo la cocaína, morfina y heroína dadas las jugadas diplomáticas de Gran Bretaña. También vimos cómo Alemania empezó siendo el líder mundial en la producción de cocaína, pero que luego empezó a competir contra Estados Unidos y posteriormente Países Bajos y finalmente Japón. Vimos cómo el mundo entero conocía del peligro de lo adictiva que podría llegar a ser la cocaína, pero nadie pensaba que levantar una prohibición estricta arreglara el problema. Además que la cocaína tiene características únicas que la hacen ideal para ciertas aplicaciones medicinales, razón por la cual la cocaína seguía siendo semi-ilegal en prácticamente el mundo entero. Los únicos que abogaban por esta prohibición extrema eran los estadounidenses. Esta prohibición extrema se hacía sentir más fuertemente en la zona de influencia del gigante norteamericano, es decir, en los países de Perú y Bolivia, donde Estados Unidos intentaría usar su influencia para prohibir la coca y la cocaína, pero con una descarada excepción: que se permitieran extensos cultivos de coca para fabricar la Coca-Cola. Una vez la coca entraba a Estados Unidos, el brazo cocalero de Coca-Cola extraía la cocaína de las hojas para luego crear su ingrediente secreto número 5, y la cocaína extraída era vendida a otra empresa farmacéutica para usos medicinales. Esta práctica, aunque muchos no lo crean, aún se da hoy en día, lo que significa que hoy por hoy Estados Unidos se ha dado a sí mismo el derecho único de producir legalmente cocaína, un monopolio completamente arbitrario desde todo punto de vista. Pero antes de llegar hasta este punto, exploremos la prohibición de esta droga liderada mundialmente por los norteamericanos y su relación con Coca-Cola, para ver una vez más cómo la guerra contra el narcotráfico no es más que una farsa con intereses económicos, políticos y geopolíticos. Lo que vamos a ver en estos últimos dos videos es una clásica historia de corrupción, imperialismo económico y en general la gran hipocresía de la guerra contra el narcotráfico. Pero para entender todo esto es necesario recordar rápidamente la historia de la Coca-Cola, así que sigamos. Recordemos que Coca-Cola nació en 1884 como el vino de Coca Pemberton, el cual intentaba imitar el éxito del vino francés Mariani, que era hecho a base de hojas de coca. El problema fue que el alcohol empezó a ser prohibido justo en la ciudad de Pemberton al poco tiempo después de lanzar su vino, por lo cual Pemberton decidió reemplazar el alcohol por azúcar en 1886 y redireccionar su estrategia de marketing para publicitar su nueva bebida, llamada Coca-Cola, como la bebida de la templanza, es decir, la bebida de los prohibicionistas. La nuez africana de cola, la cual contiene cafeína y que estaba de moda en esta época, también hizo parte de la receta, de ahí su nombre Coca-Cola. Dado su contenido rico en coca y cafeína, Coca-Cola fue prácticamente una de las primeras bebidas energizantes del mundo. Pero Pemberton vendió su patente al poco tiempo y los nuevos dueños de Coca-Cola harían toda clase de jugadas para aumentar sus ventas. Por ejemplo, inicialmente, estas bebidas eran vendidas en farmacias, en lo que se conocía como fuentes de soda. Así que una de las primeras jugadas de esta empresa para aumentar las ventas fue empezar a embotellar la Coca-Cola para hacerla accesible por fuera de estas fuentes de soda. El problema con esta medida en 1899 era que Coca-Cola ahora era también accesible para los afroamericanos, quienes antes no podían tomar Coca-Cola porque no se les permitía entrar a las fuentes de soda dada la fuerte discriminación racial. Ahora, la única razón por la cual esto fue un problema es porque en esta época se empezaba a decir que la cocaína hacía que los afroamericanos se volvieran violentos, o violadores de mujeres blancas, o resistentes a las balas, o la peor de todas,
que se empezaran a creer iguales a los blancos, lo que se conocería luego como el peligro del negro cocainómano. Este racismo, sumado a los movimientos progresistas de la época, fueron los que empezaron a presionar a Coca-Cola para eliminar la cocaína de su producto, hasta que finalmente Coca-Cola elimina la cocaína de su receta en 1903. Pero había un problema con esto, y es que parte importante del sabor característico de la Coca-Cola eran las hojas de coca, por lo cual ellos decidieron mantener la coca en su receta, pero decidieron simplemente extraer la cocaína de las hojas para poder usar el resto como saborizante. Este ingrediente es el famoso ingrediente secreto número 5, uno de los secretos industriales mejor guardados de toda la historia por más de un siglo. Recordemos que los movimientos progresistas en este tiempo eran muy fuertes y que estaban luchando en contra de las empresas inescrupulosas que vendían drogas disfrazadas de medicinas, especialmente las llamadas medicinas patentadas. Así que la estrategia de Coca-Cola a principios de los 1900 para evitar estar en la mira de los progresistas fue la de contratar a otra empresa para que se encargara del proceso de descocainizar las hojas. Así, Coca-Cola se podría lavar las manos fácilmente si algo salía mal. La empresa que Coca-Cola escogió para este vital proceso fue escogida muy hábilmente. Una empresa pequeña, de bajo perfil, pero experta en el manejo de la cocaína, Maywood Company, la cual pasaría a ser, en la práctica, una extensión de la empresa Coca-Cola. La relación entre Coca-Cola y Maywood era tan estrecha que a veces resultaba imposible distinguir entre las dos compañías. En pocas palabras, Maywood y Coca-Cola eran muchas veces en la práctica la misma empresa. Sin embargo, Maywood Company no perfeccionaría el proceso de descocainizar las hojas de coca sino hasta la década de los 30, lo que quiere decir que Coca-Cola seguía teniendo cocaína durante las décadas de los 1900, 1910, los 20 y principios de los 30. A pesar de esto, cada vez que otros países cuestionaban la hipocresía de Estados Unidos en la prohibición de la cocaína, dada su bebida más popular, la Coca-Cola, los norteamericanos le insistían al mundo entero en la década de los 20 que Coca-Cola no contenía cocaína en lo absoluto. Una total mentira que los norteamericanos estaban dispuestos a decirle al mundo porque la bebida se había convertido en un símbolo del éxito de la emergente economía estadounidense. El inicial éxito económico de Coca-Cola luego sería usado para adquirir gran influencia política, a tal punto que cuando Estados Unidos redactó la ley federal Harrison para regular el opio, la heroína, la morfina, la coca y la cocaína, decidieron redactar en ella una explícita excepción a esta ley que excluyera a Coca-Cola de dichas regulaciones. En la sección 6 de la ley Harrison, Coca-Cola logró estipular la excepción a la ley que le otorgaría el increíble privilegio de usar la hoja de coca con fines no medicinales dentro de Estados Unidos. Aquí es donde se empieza a ver el alcance político que esta empresa tenía ya para el año 1914, pues las leyes estadounidenses claramente favorecían a esta empresa especialmente. Resulta que Estados Unidos seguía embarcado en un frenesí prohibicionista legitimado por esta ley Harrison, y para 1920 este país entró en su etapa de prohibición total de alcohol y drogas. Pero esta prohibición de algunas drogas se daba en la práctica dadas las interpretaciones bizarras de la ley Harrison, pero dada la insuficiencia de esta ley para legitimar dicha prohibición extrema, se creó en 1922 otra ley que prohibía definitivamente toda importación y exportación de cocaína en el país. Esta fue la llamada ley Jones-Miller. La importación de hojas de coca, por otro lado, seguía siendo legal en Estados Unidos, pero nuevamente el claro favoritismo por Coca-Cola sale a relucir. Resulta que ahora, con la nueva ley Jones-Miller, las únicas empresas que fueron autorizadas para importar las hojas de coca fueron dos: Maywood Company, es decir, el brazo cocalero de Coca-Cola,
y la Merck americanizada. Esto quiere decir que ahora Maywood tenía el 50% del monopolio en Estados Unidos de las hojas de coca, un mercado millonario. Una vez más, las leyes estadounidenses se hacían para favorecer exclusivamente a Coca-Cola. Ahora, muchos se preguntarán, ¿pero cómo hizo Coca-Cola para lograr modificar las leyes a su favor y lograr el cuasi monopolio de las hojas de coca en Estados Unidos? Pues como ya muchos se imaginarán, esto se logró simplemente a través de utilizar su dinero para hacer lobbying con personajes de alto nivel en el gobierno. Entre estos personajes resalta uno especialmente, quien además estaba salpicado por varios casos de corrupción. Nada más ni nada menos que el mismísimo jefe antinarcóticos de todos los Estados Unidos durante los 20. Estamos hablando de Levi Nuts, predecesor del famoso Harry Anslinger. Los casos de corrupción que salpican a este personaje fueron varios. Por ejemplo, su propio hijo y su propio yerno fueron por varios años los abogados en temas de impuestos más importantes de un narco neoyorquino en la década de los 20, Arnold Rothstein. Al principio se decía que Rothstein no era más que un muy buen apostador, pero al final de la década era un secreto a gritos que este personaje era en realidad un narco entre otras cosas. Pero no cualquier narcotraficante. Estamos hablando de quien se podría considerar como el primer gran narco moderno. Es decir, antes de Pablo Escobar y el Chapo Guzmán, existió el gángster judío Arnold Rothstein. Su importancia histórica es tal que incluso fue el más grande mentor del gángster italiano Lucky Luciano, a quien frecuentemente se le da el título del primer narco moderno. Todo lo que rodea a Arnold Rothstein está envuelto en un gran misterio. Incluso su propia muerte en 1928 es hoy en día un caso sin resolver, por lo que los lazos que unían a Levi Nuts con Arnold Rothstein son muy difusos, pero al mismo tiempo son muy discientes. Por ejemplo, además de que el propio hijo y yerno de Levi Nuts eran los abogados del narco judío, se decía que todo el departamento antinarcóticos de Nueva York estaba untado hasta el cuello de corrupción y que en realidad trabajaban para Rothstein. Para muchos neoyorquinos esto era un secreto a voces, similar a lo que sucede hoy en día en Latinoamérica. Debido a los sistemáticos y escandalosos casos de corrupción, tras la muerte de Rothstein, Levi Nuts fue removido de su cargo en 1929, ya que muchos de esos casos de corrupción terminaban salpicando a Nuts de una u otra forma, con el ahora fallecido narco judío. En pocas palabras, el jefe antinarcóticos de todos los Estados Unidos en la década de los 20 presuntamente estaba en realidad trabajando para el narcotraficante más grande de este país. Así que Coca-Cola se beneficiaba de su gran cercanía con este personaje de cuestionable ética, para darle forma a las leyes anticoca y anticocaína durante el nacimiento de la prohibición estadounidense y así obtener invaluables privilegios, como la mitad del monopolio del tráfico de hojas de coca. De hecho, antes de que este personaje fuese removido de su cargo, Coca-Cola y su brazo cocalero, Maywood Company, hicieron de las suyas en otros países. Por ejemplo, resulta que entre 1928 y 1929, Maywood Company creó una sucursal de su fábrica en Callao, Perú, bajo el nombre de una empresa ficticia llamada Roagua Company, obviamente con el fin de que no se pudiera rastrear su conexión con la empresa estadounidense. A través de esta empresa ficticia, Maywood llegó a exportar cocaína a Francia desde Perú sin que nadie se diera cuenta, o por lo menos durante los primeros años. Es decir, la empresa consentida del gobierno federal del país líder en la prohibición de la cocaína en todo el mundo, estaba exportando cocaína a otros países. Una total contradicción. Pero esta jugada no funcionó por mucho tiempo y Coca-Cola se vio envuelta en un gran escándalo mundial. Pero el final de esta historia la dejo para el próximo video. Así que para terminar y resumir rápidamente, vimos cómo Estados Unidos
lideraba la lucha internacional por erradicar la coca y la cocaína de la faz de la tierra, pero crean excepciones en sus leyes para favorecer exclusivamente a Coca-Cola. Es decir, hemos visto cómo las leyes prohibicionistas se levantan en realidad para crear monopolios y para favorecer a ciertas compañías privilegiadas estadounidenses. Sin embargo, esta historia de la búsqueda del poder mediante la prohibición no termina aquí, y la Coca-Cola jugaría un papel central en los intereses imperialistas del país norteamericano. Así que no te pierdas el último video y el más importante de este especial sobre la cocaína, donde vemos cómo el reemplazo de Levi Nadd, es decir, Harry Anslinger, continuaría con el favoritismo por esta empresa con intereses políticos y económicos, y donde vamos a seguir viendo cómo la guerra contra el narcotráfico ha sido históricamente una gran farsa. Hasta la próxima.